Hola, bienvenidos a la clase de computación básica de tareas de organización del computador 2. En esta clase vamos a hablar acerca de los mecanismos que provee el procesador a bajo nivel para intercambiar tareas, para poder cambiar contextos de ejecución entre sí. Primero vamos a definir un par de puntos que son importantes para continuar con la clase. Una tarea para nosotros va a ser una unidad de trabajo que el procesador va a poder poner a ejecutar, desalojar, es decir, quitar del procesador o intercambiar por otra que se está ejecutando. Para nosotros una tarea en sí va a ser una instancia de un programa, es decir, una instancia de código que tengamos y vamos a verla como un contexto de ejecución, ¿sí? El contexto de ejecución va a ser todo lo que envuelve a esa unidad de trabajo que se está ejecutando. Y nuestros mecanismos a bajo nivel nos van a proveer las funcionalidades para poder intercambiar estos contextos de ejecución. La arquitectura de manera nativa provee un mecanismo para hacer esto, es decir, para salvar contextos, para crear, para comenzar a ejecutar una tarea y para conmutarlas entre sí. Y este mecanismo nativo que posee los procesadores Intel es el que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar el mecanismo de TSS. ¿Sí? Es muy importante entender que los sistemas operativos modernos no utilizan este mecanismo de manera completa, de manera general, sino que utilizan una simplificación de este mecanismo. Nosotros vamos a utilizar este mecanismo de manera completa, ya que nos simplifica parte de la manera que tenemos de intercambiar tareas. Básicamente, si lo hacemos a mano, toda esta tarea que el procesador provee de manera nativa la tendríamos que hacer por medio de instrucciones, codear esa parte del mecanismo. Una tarea va a estar compuesta en términos generales, y estamos hablando siempre en el contexto de la materia, que hablamos de una tarea a muy bajo nivel, del concepto de una tarea a muy bajo nivel, por un espacio de ejecución, es decir, segmentos de código, segmentos de datos, de pilas, varios segmentos y un mapa de memoria. Es decir, todo lo que hace a la resolución de direcciones dentro de un espacio de ejecución, un espacio de memoria. Y el otro punto es el estado de la tarea, es decir, de alguna manera su contexto para poder reanudarla. Estamos hablando de todos los registros de propósito general, todos los registros selectores de segmento, los flags, CR3, pilas y de niveles de privilegio, todo este tipo de registros que están dentro del procesador, que no están en la memoria, sino están dentro del procesador, es el estado que guarda la TSS. ¿Bien? Y es a lo que llamamos su contexto. ¿Bien? Cuando hablamos de espacio de ejecución hablamos de su memoria, es decir, la tarea en términos de la materia la vamos a tener en términos de lo que está en memoria, de sus datos en memoria y los datos que están en registros. Todo eso es lo que tenemos que intercambiar para poder intercambiar tareas, para poder modificar la tarea que se está ejecutando en el procesador. En el manual van a ver esta figura que es la estructura de una tarea, ¿sí? Básicamente un task segment state es el TSS, ¿sí? Va a ser apuntado en general desde dentro del procesador por un task register basándose siempre en un CR3, en un mapeo de memoria actual, y este Task State Segment, TSS, va a apuntar a distintos segmentos de código, ¿sí? o de datos, ¿bien? Y además va a apuntar a otro conjunto de segmentos que van a ser los segmentos de pila. Estos segmentos son los que vamos a utilizar para intercambiar niveles de privilegio. Este punto es muy importante y lo vamos a ver al final de la segunda parte de esta clase. Muy bien. Una TSS, esto ya lo vieron en la teórica, tiene todos estos campos que podemos completar, son básicamente los valores de los registros, ¿sí? Está definida por un selector de segmento de TSS. El selector de segmento de TSS es la entrada en la GDT que define este fragmento de memoria que va a ser la TSS. Y obviamente va a estar definida igual que un segmento de código datos, ¿sí? Va a ser
prácticamente va a ser lo mismo que un segmento de datos, solo que va a estar más limitado. Hay que recordar que acá el límite en el TSS es algo muy importante. Ahora vamos a ver un poquito de ese valor, ¿sí? El límite, cuando definimos una TSS, ¿sí?, va a ser el valor, el tamaño máximo de la TSS que podamos tener, y este valor puede crecer, puede ser más grande. Una TSS no tiene siempre este tamaño, sino puede ser más grande. Es decir, en este dibujo es una gráfica de los dibujos de Intel. Como pueden ver, la memoria está en el sentido contrario. Abajo tenemos las direcciones más chicas y arriba las direcciones más grandes. Entonces crecería en el sentido hacia arriba. Este sentido de crecer hacia arriba es para mecanismos que vieron en la teórica, que tienen que ver con el manejo de entrada-salida. Son mecanismos que desde la práctica no nos van a interesar. Es importante reconocer que la TSS actual, la que esté seleccionada, la que esté corriendo en el procesador actualmente, va a estar apuntada por un registro especial que es el Task Register, ¿sí? Este registro va a apuntar a la TSS ejecutándose actualmente, ¿sí? Vamos a pasar al descriptor de TSS. El descriptor de TSS va a tener la misma forma que cualquier descriptor de memoria. La diferencia es que ahora el tipo va a ser un poco diferente. Este tipo tiene que ver con básicamente describir una TSS. Hay dos tipos de TSS que van a tener que ver con si están ejecutando en 32 o en 16 bits. Esta es una TSS de 32 bits, ¿sí? Y B indica el bit de BC. Este bit lo vieron también en la teórica, es muy importante y es el bit que nos dice si la tarea está siendo ejecutada. Bien, esto sirve para mecanismos de anidar tareas que no vamos a ver desde la práctica, no las vamos a utilizar, pero es importante reconocer que el bit de BC nos va a permitir saber dentro de la GDT si la tarea se está ejecutando o no. Bien. El DPL, como siempre, vamos a tener en todo descriptor el DPL. El DPL también es otro punto muy importante. Y en el contexto de la tarea del TP y en el contexto de cualquier sistema operativo moderno, el DPL de cualquier descriptor de TSS siempre tiene que ser 0. Porque recuerden que el DPL es el nivel de privilegio que se necesita para poder acceder a este segmento. Como este es un segmento de TSS, es el nivel de privilegio que se necesita para poder saltar a esta tarea en cuestión. En términos generales, saltar una tarea es algo que solamente va a hacer el sistema operativo, así que siempre tiene que ser nivel de privilegio 0. Como dijimos, el límite va a ser el tamaño máximo de la TSS y va a tener un tamaño obviamente mínimo, ¿sí? Que van a ser el tamaño que ya vimos, que es 104 bytes, es decir, 68 hexa, ¿sí? En términos de límite se escribe 67 porque el límite es el tamaño -1. Bien, obviamente bit de presente y el tipo que ya nombramos. Ahora vamos a ver un poco la relación entre el Task Register, la GDT y la TSS actual. La GDT va a tener una entrada que va a ser el TSS Descriptor. ¿Cómo llegamos a este TSS Descriptor? A través del Task Register. ¿Y qué tenemos en el Task Register? El selector, que es la parte visible de este registro, ¿sí? Y apunta obviamente a la entrada en la GDT, que es un TSS Descriptor. Este TSS Descriptor tiene dos valores que ya hemos nombrado, que son la base y el límite. Ambos valores, la base y el límite, nos permiten acceder a la TSS en cuestión, que está justamente en memoria. Este es otro de los gráficos del manual de Intel. Muy bien, ahora vamos a ver los mecanismos para intercambiar tareas, ¿sí? ¿Cuál es todo el procedimiento para intercambiar entre tareas? Bueno, en esta gráfica vamos a hacer paso a paso todos los mecanismos para intercambiar tareas. Es decir, qué hace el procesador y qué hacemos nosotros para intercambiar tareas. Bien. Actualmente vamos a decir que tenemos alguna tarea corriendo, no importa cuál, ¿sí? Hay una tarea corriendo. Ahora vamos a ver cómo inicializamos esta tarea al principio de todo, pero podemos suponer que tenemos una tarea corriendo y lo que queremos es intercambiarla con otra. Vamos a tener por un lado el CPU, ¿sí?
por otro lado la memoria. Y en la memoria vamos a tener en alguna parte de memoria, ahora lo escribí en la parte baja, pero podría ser en cualquier lado, el kernel. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a identificar la GDT, ¿sí? Vamos a tener una GDT donde vamos a tener, simplemente por una cuestión general, vamos a tener un descriptor nulo, un descriptor de códigos, un descriptor de datos, un descriptor de TSS y otro descriptor de TSS, ¿sí? Estos son los dos descriptores que vamos a usar para intercambiar. En la CPU, ¿sí? Vamos a tener obviamente los registros de segmento, los registros de propósito general y el EIP, que no es registro de propósito general porque es el program counter, pero figura entre los registros, los registros de control, el task register, que me dice cuál es la tarea que está corriendo actualmente, flags, ¿sí? Y los registros, el SS0 y el ESP0. Estos registros ya vimos que vieron en la teórica, perdón, que son registros que tienen que ver con las pilas de distinto nivel. En este caso solo grafiqué el SS0 y el ESP0, ¿sí? Para mostrar que se intercambian. Son registros que para este ejemplo no vamos a utilizar, pero vamos a ver más adelante cuando hagamos un cambio de nivel de privilegio que estos registros sí son importantes y sí los utilizamos y cómo. Bien. Además, no me quiero olvidar de nombrar que tenemos el GDT, el registro que nos apunta a la GDT, la tabla de descriptores globales, y la IDT. Obviamente, en términos del contexto de una tarea, el único que se cambia es el LDT. Si bien no lo usamos, es parte de los registros importantes que se cambian al hacer un intercambio de tareas. Por eso está entre estos registros que mostramos en pantalla. Entonces, ¿qué es lo otro que tenemos? Bueno, el otro que tenemos en memoria, en algún lugar de memoria, son las TSS. Tenemos la TSS de la tarea 1 y la TSS de la tarea 2. Entonces ahora vamos a pensar cómo sería el intercambio. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ejecutar alguna instrucción que va a ser justamente el intercambio. Esta instrucción va a ser un jump, ¿sí? Como vimos antes, el jump en este caso va a ser un jump far, ¿sí? Lo mismo que cuando pasamos a modo protegido, pero ahora este jump far va a tener como primera parte del segmento, ¿sí? Del selector de segmento, un selector de segmento de TSS, ¿sí? Va a ser un selector de segmento que apunte a una TSS. Entonces, el intercambio de tareas se va a hacer ejecutando la tarea 1, ¿sí? Vamos a hacer un intercambio a la tarea 2. Bien, entonces antes de esta instrucción estábamos ejecutando la tarea 1, después de ejecutar esta instrucción vamos a estar ejecutando la tarea 2, ¿sí? Y vamos a ver exactamente qué hace esta instrucción. Lo primero que tenemos que hacer para entender qué hace esta instrucción, obviamente, es decodificar el selector de segmento. Así que determinamos, ¿sí?, cuál es la tarea que vamos a ejecutar. Entonces, nos dice RPL0, Table Indicator 0, y nos dice que el índice es 4. Así que vamos al índice 4 en la GDT, que es la TSS2. Además de hacer esto, el procesador valida que esta TSS sea válida, valida que la entrada sea válida, ¿sí? Y una vez que valida todos estos puntos sobre las TSS, está en condiciones de hacer un intercambio de tareas. Entonces, una vez que identificamos esto, vamos a hacer el intercambio de tareas. Lo primero que tenemos que hacer es identificar, ¿sí?, una vez que validamos la TSS, es identificar la tarea que se está ejecutando, ¿sí? Para eso vamos al task register, ¿sí? Y en el task register decodificamos el selector de segmento. El selector de segmento dice índice 3, así que vamos al índice 3. Este índice 3 me dice que se está ejecutando la tarea 1. Muy bien, ahora lo primero que tenemos que hacer es desalojar a la tarea 1, es decir, guardar todo este contexto en su TSS. Es muy importante que este lugar, ¿sí?, de la TSS lo dejé en blanco. ¿Por qué lo dejé en blanco? Porque este lugar de la TSS tiene basura actualmente, ¿sí? Lo que tiene esta TSS es el lugar donde vamos a guardar, ¿sí?, los datos que se están ejecutando actualmente en el procesador, ¿sí? Así que va a ser destino de nuestros datos. Estos datos, los que están en la TSS1, los vamos a pisar, ¿sí?, con los datos que están en el CPU. ¿Cuáles son los datos válidos? Los que están en la TSS2, porque son los que vamos a cargar dentro del CPU.
Bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Guardar el contexto actual en memoria. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que tomar toda esta información y guardarla en memoria. ¿Qué vamos a guardar? No vamos a guardar todos los datos, sino que vamos a guardar algunos de ellos. Vamos a guardar los que vayan a parar a la TSS. ¿Cuáles van a ser estos datos? Los registros de segmento, ¿sí? Los registros de propósito general y el EIP, los flags, los registros de pila, ¿sí? De pilas de distintos niveles de privilegio, el CR3 actual, ¿sí? Porque el CR3 es parte de la tarea, y el LDT. El resto de los registros van a quedar exactamente igual que como estaban y no los vamos a modificar. Entonces ahora, en esta parte de la ejecución de la instrucción jumpFar para hacer un intercambio de tareas, guardamos la CPU, guardamos el contenido de todos los registros de CPU en la TSS. Bien, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Ahora tenemos que cargar lo que hay en la TSS2, que ya habíamos identificado utilizando, decodificando el selector de segmento que nos pedíamos que carguemos en el punto 1 y guardar todo este contenido en memoria, es decir, dentro del CPU. Para hacer esto tenemos que, obviamente, ir a la TSS, ¿sí? A la entrada de la TSS, con esto vamos a cuál es la TSS por la que vamos a intercambiar y vamos a cargar todo el contenido. Primero, obviamente, vamos a cargar el contenido en el task register para decir que ahora estamos ejecutando justamente la tarea 20exa, el selector de segmento 20exa, es decir, la tarea número 4 en la GDT, la tarea de índice 4, y luego vamos a cargar todos estos registros para hacer el intercambio de tareas. Una vez que cargamos todos los registros, vamos a empezar a ejecutar la tarea. ¿Cómo vamos a ejecutar la tarea? Bueno, vamos a empezar a ejecutar la tarea a partir de la próxima instrucción que tenga que ejecutar esta tarea. Bueno, ¿y de dónde vamos a sacar la próxima instrucción? La vamos a sacar del contenido del CS, o sea, del valor que tenga CS y del valor que tenga el EIP. Estos dos valores nos van a identificar cuál es la próxima tarea que vamos a ejecutar, ¿sí? Y una vez que arrancamos a partir del CS y el EIP, comenzamos a ejecutar esta tarea en cuestión. Bien. Bueno, hasta acá llegamos con cuál es el procedimiento para intercambiar tareas. Es decir, todo lo que hace el procesador desde estar ejecutando la tarea 1 en este caso, a empezar a ejecutar la tarea 2. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con identificar qué tareas se están ejecutando, copiar toda la información de registros y contexto de la tarea que va a ser desalojada en su TSS y luego copiar todo el contenido de la TSS a la que vamos a saltar dentro del procesador, dentro de los registros y dentro del contexto de ejecución del procesador. Para por último continuar la ejecución a partir de la próxima instrucción que haya que ejecutar, cual fuere. Bien, entonces continuamos. Tenemos que ahora pensar cómo vamos a inicializar, cuáles van a ser el primer paso, ¿sí? Es importante que el mecanismo que acabamos de ver entendamos que este mecanismo siempre intercambia tareas. No podemos usar este mecanismo para cargar una tarea, ¿sí? Lo único que hace este mecanismo siempre es intercambiar tareas. Después, guardar el contexto de la tarea lo hacemos por medio de identificar el TR, ¿sí? O sea, tenemos que de alguna manera saber cuál es el TR de la tarea actual. Para eso tenemos que cargar algo válido en el TR. Entonces, ¿qué pasa la primera vez? ¿Sí? Para la primer salto de tarea. ¿Qué pasa cuando se salta a la primera tarea? Bien, ¿qué valor contiene el TR y dónde guardamos ese contexto? Bien, bueno, las respuestas a estas preguntas son bastante sencillas y vamos a tener que cargar una tarea inicial, ¿sí? Esta tarea inicial es simplemente un espacio de memoria donde vamos a guardar la información para hacer el primer switch de tareas, ¿bien? Pero ese contexto inicial que estamos guardando adentro de esa TSS no lo vamos a utilizar jamás, no vamos a volver en ningún momento a ese contexto. Solo lo usamos como mecanismo simplificado para poder saltar a una tarea.
recordando siempre, el único propósito de la tarea inicial de esta tarea que vamos a crear es justamente guardar el contexto actual, guardar lo que esté ejecutando el procesador, ¿bien? Que para nuestro kernel va a ser la tarea kernel, ¿sí? La tarea, el kernel, ¿bien? Básicamente lo que primero estuvimos ejecutando. Y ese contexto va a quedar justo al final de la próxima instrucción en el kernel, de la última instrucción que tenga nuestro kernel, que para nuestro caso es un jump pesos. Bien, es un contexto que se va a quedar bucleando infinito. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Una vez que tenemos cargada la tarea inicial, ¿sí? Supongamos que tenemos cargado el TR, ¿cómo hacemos para cargar una TCS con valores válidos? ¿Qué cosas son las que tenemos que cargar adentro de una TCS válida? ¿Sí? ¿Tenemos que guardar todos sus registros? Bueno, algunas cosas tenemos que cargar. Primero, tenemos que completar el EIP, porque si no, no vas a saber a dónde saltar cuando empiece a ejecutar, ¿sí? Después, tenemos que guardar también el ESP y el EBP. El EBP quizás no es necesario porque no es un registro que implique uso de pila, sino es un registro simplemente para saber la base de la pila. Puede ser que nuestra tarea lo requiera o puede ser que no. Pero sí, el ESP es uno de los registros importantes. Bien, tenemos que cargar el ESP para decirle cuál va a ser su pila. Si bien también podríamos, a partir de código, es decir, ejecutando código, podemos cambiar el ESP para nuestras tareas que van a estar construidas en C, ¿sí? No van a tener una especie de bootstrap o de inicialización en assembler. Es importante que el ESP sí esté cargado porque la pila se va a utilizar. Bien, las tareas hechas en C no van a ser más que funciones, y funciones hechas en C lo primero que hacen es armar el stack frame, es decir, usar la pila. Por tanto, la pila la vamos a tener que tener válida en cualquier tarea que queramos construir. El otro punto a completar van a ser los selectores de segmento. Obviamente, estos selectores de segmento tenemos que completar tanto el CS como el SS. El CS en términos de tener un selector de segmento para el EIP, ¿sí? Para saber cuál es la próxima instrucción a ejecutar. Y el ESS para saber cuál es el segmento de pila que se va a utilizar. El resto de los segmentos podríamos no setearlos en principio si nuestra tarea estaría preparada para setearlos en tiempo de ejecución, pero de nuevo, como son tareas construidas en C, que son básicamente funciones en C, todos los selectores de segmento tienen que tener el mismo valor y tienen que tener valores válidos de segmentos de datos de niveles, del nivel que corresponda, ¿sí? Del nivel de la tarea que corresponda. Obviamente el CR3 lo vamos a tener que completar, esto es mandatorio por completo, el CR3 es el que nos va a decir el mapeo de memoria, así que tiene que tener un mapeo válido, ¿sí? En el TP, todas las funciones que vinimos construyendo para el manejo de memoria nos llevaron a construir un CR3, así que para completar la TCS acá vamos a tener que llamar a estas funciones que previamente construimos para construir el mapa de memoria de una tarea, así que ¿con qué lo completamos? Con la respuesta de la función que ya construimos en ejercicios pasados. Completar los flags, ¿sí? Completar los flags con los valores que correspondan. Y una vez que hagamos esto, tenemos que saltar por primera vez a una tarea. Obviamente tenemos que tener un descriptor válido en la GDT para la tarea inicial. Esto simplemente lo vamos a hacer cargando el TR. Vamos a tener que tener un descriptor válido en la GDT de la tarea a la cual queremos saltar, que es lo que estuvimos construyendo antes. Y bueno, obviamente vamos a tener que tener el valor válido, que es el valor de la tarea inicial, ¿sí? Este punto, ¿sí? Me dice tener un valor válido en TR, es justamente tener este, ¿sí? Este descriptor, el de la tarea inicial, inicializado en este TR. ¿Bien? Hay un par de puntos acá a tener en cuenta. Recordar el RPL, ¿sí? El RPL de todos estos segmentos tiene que ser el mismo nivel de privilegio que tenga la tarea que vamos a ejecutar. Si somos nivel 0, va a tener 0, pero si somos nivel 3, vamos a tener que cargar todos estos valores con nivel 3. Esto es muy, muy importante. No va a funcionar nada si ponemos un RPL incorrecto. El otro punto súper importante es este que está marcado en asterisco, y vamos a pasar un poco en la siguiente slide a entender de dónde viene el asterisco en los flags. Los flags
son un registro de 32 bits y tiene exactamente estos valores. Bien, los primeros son los que vamos a utilizar desde propósito general, pero los siguientes, en particular el registro de interrupciones, que es justamente este, el interrupt flag, bien, que es el 9, tiene que estar seteado sí o sí con un valor válido para que las interrupciones cuando hagamos el task switch estén activas. Bien, por defecto vamos a tener esto, sí, con interrupciones no activas, pero si tenemos interrupciones habilitadas, el valor va a ser 202. Es muy importante entender esto. Si no seteamos el flag de interrupciones adentro del eFlags, ¿sí? Del eFlags o el registro de flags, cuando hacemos el task switch, lo que va a pasar es que inicialmente estamos resolviendo interrupciones porque las interrupciones externas nos están llegando, porque las interrupciones están activas, ¿sí? Y se está ejecutando mi tarea normalmente, pero cuando cambiemos de tarea, la nueva tarea, como tiene los flags mal seteados y el interrupt flag está seteado en 0, ¿sí? Cuando esté así, lo que va a pasar es que van a dejar de llegar interrupciones. Si nuestra tarea es de nivel 3 y dejan de llegar interrupciones, no existe forma alguna de volver a nivel 0. Por lo tanto, nuestro sistema se va a quedar colgado eternamente. ¿Bien? Por lo tanto, es súper importante que nosotros cuando saltemos y estemos cargando una tarea, las interrupciones sigan activas, ¿sí? El task switch implica que las interrupciones sigan activas. Esto es muy importante. Las interrupciones tienen que estar activas. Si no, nadie jamás me va a volver a interrumpir. ¿Bien? Setear este bit, ¿sí? El bit de interrupt flag en el eFlags de forma incorrecta o dejarlo sin poner nada y dejarlo en 0, ¿sí? Va a hacer que nuestra TCS funcione, pero nunca jamás nos lleguen interrupciones, y detectar este problema suele ser bastante complicado. Bien, ahora vamos a ver un poco de cuáles son el código que vamos a necesitar, las instrucciones que vamos a tener que ejecutar para hacer funcionar todo lo que dijimos. Primero, cargar la tarea inicial, ¿sí? Cargar el TR de la tarea inicial. Bueno, esto es sumamente sencillo. Vamos a tener que mover el selector del selector de segmento de la tarea inicial a EAX y luego utilizar LTR para cargar este selector de segmento. Bien, el otro paso es saltar a una nueva tarea, es decir, intercambiarlo. Ya vimos cómo se hacía. Vamos a tener que usar el selector de segmento de la tarea y de offset vamos a poner 0. Bien, este offset en particular, si esto es un selector de segmento de una tarea, no lo vamos a utilizar. Así que en particular puse 0, pero podría ser cualquier otro valor. Muy bien, con esto terminaríamos la parte más práctica de la clase y ahora vamos a pasar un poco a entender los puntos en particular del trabajo práctico. Acá les dejo simplemente la indicación que acabo de decir, que esta es la tarea inicial y que esta es la tarea a la que vamos a saltar. Bueno, muy bien, ahora pasamos al trabajo práctico. Para el trabajo práctico vamos a tener que crear una tarea inicial y luego saltar a esta tarea, a la siguiente tarea que va a ser la tarea idle, la primera tarea que vamos a ejecutar. La tarea idle ya está programada, es parte de lo que tiene en el trabajo práctico. Y vamos a ver un poco los pasos para poder hacer todo esto. Van a tener que completar en la GDT entradas para la tarea idle, la tarea inicial, ¿sí? Con una TCS válida. Y en términos de la tarea inicial, la TCS, la tarea inicial, no es necesario que la completemos. Pero la tarea idle, la TCS, la tarea idle, sí la vamos a tener que completar. ¿Qué datos vamos a usar para completar la tarea idle? La TCS, la tarea idle. Primero, el EIP va a estar al principio del código de la tarea idle, ¿sí? Este valor es 1A000 en hexa. El CR3 va a ser el mismo del kernel, es decir, vamos a usar el mismo mapa de paginación que el kernel, 27000. El ESP también va a estar en 27000, es decir, al final de la página de pila del kernel, es decir, vamos a estar pisando la pila del kernel, vamos a utilizar la misma pila, total, al kernel no vamos a volver nunca más.
Como segmento de código, vamos a utilizar el segmento de código de nivel 0. La tarea idle va a correr en nivel 0, ¿sí? Por lo tanto, no va a haber un intercambio de nivel de privilegio, sí un intercambio de tareas, pero un intercambio en el nivel de privilegio. Vamos a completar los selectores de segmento de datos con los selectores de segmento de datos de nivel 0, ¿sí? Todos con el mismo valor. Y los flags vamos a completarlos con 202, que es interrupciones activas. El código necesario para poder ejecutar la tarea idle e intercambiarlos va a ser mover el selector de segmento de la tarea inicial a EAX, cargar el tr y hacer el jump far, ¿sí? El jump con selector de segmento y offset 0 a el selector de segmento de la tarea idle, ¿sí? Todos estos pasos son los que van a tener que completar, ¿sí? El paso 1 y 2 implica escribir código y el paso 3 implica escribir estas instrucciones con los valores adecuados dentro del kernel, ¿sí? Todo esto es lo necesario para poder saltar a una nueva tarea, la tarea idle en este caso. Bien, una vez que salten la tarea idle lo que va a hacer como visualización en la pantalla es imprimir un cursor rotando en uno de los extremos de la pantalla, ¿sí? Espero que les haya servido la clase de hoy y ahora los dejo para que vean la siguiente clase. Recuerden leer comentarios sobre cualquier aclaración que podamos tener en este video.